Pónganse cómodos y conecten sus sentidos con el aquí y el ahora. A partir de este momento estamos conectados. Bienvenidos a tu programa Conectados, espacio donde nos encontramos una hora, una vez a la semana para entrar en conexión perfecta con el aquí y el ahora, lugar donde coincidimos con temas e invitados especiales que nos brindan información, tips y herramientas para manejarnos en nuestro día a día. Este espacio llega a ustedes gracias al trabajo en los controles de Carlos González y detrás del micrófono y en la producción de este espacio, Jared Castro Batista. Pueden seguirnos a través del Instagram @conectadosvenezuela. Este espacio llega a ustedes gracias a la cortesía de Armonía Sistémica. Generamos bienestar, @Armonía Sistémica en Instagram. Señores, yo feliz de estar aquí con estos temas, incluso de sonido. Efraín también me acompaña hoy en la locución, como seguramente vieron en nuestros posts de invitación. Mi querido Efraín Cruz. Efra, bienvenido. Pues muy buenas tardes para todos. Bueno, un programa, oye, Yeret, lleno de información, porque hoy venimos con salud física y mental. Es tan así, importante como para nos nuestra gusta, como nos gusta siempre. Buen provecho, sí. Es así, hoy nos acompaña y nos visita y ya está en el estudio Raiza Medina, coach ontológico profesional. Con ella vamos a estar conversando sobre a mayor autoconfianza, mejores resultados. Efraín, qué importante tener autoconfianza, tener seguridad. Pero es tan difícil, Yeret, se dice fácil, pero es un proceso, bueno, que Raiza nos va a dar luces en cómo manejar esa autoconfianza. Exactamente, lo vamos a conversar con ella en un instante. Y un poco más adelante nos acompaña la doctora Carmen Mantelini, ginecóloga. Con ella vamos a estar conversando acerca del Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer, un tema que definitivamente nos moviliza y qué bueno que se generen estos espacios para poder entrar en conciencia sobre estos temas. Aprovecho la oportunidad de saludar a aquellas personas que nos descargan en las diversas plataformas de podcast. Sí, usted puede escuchar el programa y los anteriores en cualquier buscador. Usted coloca Conectados Venezuela y allí va a conseguir. Puede conseguirnos en YouTube también, en Spotify, y seguramente nos puede regalar allí un comentario. Estás en sintonía de Conectados con Jared Castro. Existe una gama de herramientas para tu bienestar personal. Para ello, te traemos a los expertos, Conectados en Detalles. Y continuamos aquí en tu programa Conectados. Sí, señor, comenzamos tu sección de expertos conectados en detalles. La seguridad o la confianza en ti mismo implica sentir seguro de ti mismo y de tu talento, no de una forma arrogante, sino de una forma realista. Esta seguridad no significa sentirse superior a los demás. Se trata de saber internamente y con serenidad que eres una persona capaz. Pero para conversar sobre este tema nos acompaña hoy Raiza Medina, coach ontológico profesional. Raiza, bueno, bienvenida al programa Conectados, primera vez en Conectados, Efraín. Presencial, así gracias. es. Sí, presencialmente, qué rico encontrarnos ya en estos espacios otra vez. Es así, ya, bueno, ya hay que trabajar la parte kinestésica, claro, por favor. ¿Cuándo? Hay que meterse mano, ¿qué pasa? Así es, así. Raiza, bienvenida a este tema que hoy nos traes para conversar sobre lo que es a mayor autoconfianza, mejores resultados. ¿De qué va? Bueno, fíjate que la forma en la que lo estamos planteando nos crea una ecuación. Okay. Es una relación proporcional. Y es que te dice que a mayor autoconfianza, mejores son los resultados de tu vida. Y es que tienes más confianza en ti mismo, que estás estableciendo una conexión más efectiva contigo y con tu autoconocimiento. Obviamente, tu desempeño, tu performance va a ser también más cercano a aquello que tú has considerado como deseable. Ok. ¿Cómo hace una persona, Raiza, que nos está escuchando? Ok, válido, entiendo el concepto. ¿Por dónde comienzo para saber si estoy teniendo autoconfianza? Esto se define únicamente para un tema puntual, particular, es personal, tiene que ver con emociones, tiene que ver con conocimientos. ¿Esto cómo va? Bueno, fíjate que en sí la autoconfianza no está parcializada. Okay. O sea, no la puedes ver en función de mi desempeño profesional, okay, o mi desempeño académico, mi desempeño amoroso, incluso, okay, ni tampoco de relaciones. Se supone, ojo,
que por eso es que yo hablo con mis coaches con la teoría de los carritos, ¿no? Del auto. Me encanta que nosotros vivimos y tenemos la posibilidad de plantearnos un estacionamiento. Ahí tú vas a ir colocando tus distintos autos. Ok. Autoconcepto, autodisciplina, autoconfianza, todo lo que depende de ti, todo lo que tiene que ver contigo y con tu construcción, con la forma en la que tú te estás terminando. ¿Por qué digo terminando? Porque nosotros somos seres inacabados. Es así. Nosotros estamos en construcción permanente, estamos todo el tiempo en la posibilidad de crecer, de desarrollarnos, de tener mayor perspectiva de las cosas. Entonces la autoconfianza es uno de esos carritos. Ok, Uno es de decir, ellos. usted debe tener autoconfianza y eso lo debe trasladar a todos sus roles. Todos tus roles, Ok. que precisamente es esa posibilidad complementaria, imprescindible de la motivación. Ok. ¿Qué tal, Efraín? Mira, a mí me parece importante lo que está diciendo Raiza, porque en el día a día, a veces lo vemos como una teoría muy bonita, ¿no? Pero en la práctica es bien complejo. Mucho. Porque nos enfrentamos a un montón de inseguridades que vienen desde pequeños, porque al final todo viene desde atrás. De atrás vienen todos estos cuentos. Y trabajarlo a veces es muy difícil. Peor aún, cuando digo peor, no quiero darle La connotación negativa. Sí, la connotación negativa, sino si te unes, por ejemplo, en pareja, es unir dos historias donde cada uno viene arrastrando una cantidad de inseguridades, de situaciones complejas y unirlas bajo un mismo techo. Entonces eso hace algo muy complejo, igual en la laboral, porque entonces estás uniendo un montón de historias, entre esos pues estos sentimientos que tienes, estas inseguridades, estas cosas digamos no trabajadas y que lamentablemente te pueden jugar en contra, porque tú puedes tener el título más grande o puedes tener la mayor cantidad de estudios o puedes tener dinero, éxito, pero detrás de eso hay una realidad que muchas veces disfrazamos y es importante darnos cuenta de esta situación. Totalmente de acuerdo contigo, Efraín. Y para evitar esa connotación negativa, tú estabas planteando, te voy a decir algo que quizá para muchos sea muy revelador en este momento. Y es que las personas piensan que el unirte en pareja te va a ser un factor complementario en el sentido de ayudarte a culminar elementos que tú no tienes listos. ¿Ves? Y debo decirles que te ayuda a descubrir cuáles son esos elementos que no tienes completos, pero no necesariamente te ayuda a equilibrarlos. Exactamente. Entonces, ahí vamos como que con la primera realidad que debemos enfrentar. Y cuando hablamos de autoconfianza, obviamente, ese es algo que tú cargas contigo, que tú la expresas y que la llevas a todos tus ámbitos de vida, como bien estábamos hablando, Jared, en el inicio de la entrevista. Pero tú debes contactar tu autoconfianza con todas las que te rodean, porque cada individuo debe tener la suya. Como bien decía Efraín, debemos pensar que cada uno de nosotros trae una historia consigo. Es así. Y esa historia ha construido y ha deconstruido y ha sido derrumbada y vuelta a completar. Entonces allí aparece algo bien interesante, que es el conjunto de creencias con las cuales nosotros venimos a enfrentar la vida, a hacer cara a las situaciones. Entonces la autoconfianza no solamente se trata de la facilidad de la vivencia o del principio de establecimiento de relaciones, sino también de la manera en la cual nosotros vamos a comprender nuestro mundo a través de nuestras creencias. Las creencias se construyen de la experiencia, no Es solamente así. del conocimiento. Y por eso es que lo traigo a colación, porque hablaste de la información, del conocimiento que nos da la instrucción, la formación, los títulos. Y es que nosotros adquirimos conocimiento en todo, porque hay saber práctico en cada una de las actividades que desarrollamos. Hasta cuando de chiquito nos llevaban a comer helado en la plaza y le dábamos cotufas a las palomas, ahí estábamos aprendiendo a compartir, a ser empáticos, a no pelearnos con un niño que de repente estuviese en el parque. Pero eso nos va a ir sumando. Y es así, y ahí me encanta tomando parte de lo que dijo Efraín y lo que dices tú, Raiza, y es que a veces cuesta incluso identificar si la persona realmente tiene confianza en sí mismo. Entonces la solapa, la disfraza, la tapa, y es complejo que, o para algunas personas es difícil, que decir, bueno, realmente confío en mí, o me pongo una coraza, tapo, y soy de repente reactivo, o soy ensimismado, porque bueno, estoy tapando eso, y realmente lo que está detrás quizás pudiese ser un tema de autoconfianza, por temas de valoración o por temas de vaya a ver lo que haya transitado en su La creencia infancia, que tenemos del o éxito.
hábito, por ejemplo. Oye, bueno, pero y hablando, incluso ahora que estamos tan cerca de los carnavales, queda perfecto ahí la palabra disfraz, porque entonces nos hacemos una cantidad de disfraces, donde nos creamos un personaje, que incluso ese personaje, hoy en las redes sociales, pues, como el papel aguanta todo. Exacto. Entonces le vendemos a las personas en redes un papel que realmente no somos, una persona con confianza o con autoconfianza que cree que, ¿sabes? Estoy empoderado, puedo con una cantidad de cosas, y en el fondo es mentira, tengo una cantidad de vacíos que estoy buscando más bien llenarlos afuera, y bueno, hay una realidad durísima con la que nos hemos estrellado muchísimo. Es así. No está allá la respuesta, está dentro de nosotros. Es así, más por lo que decía Raiza, pues tienes que tener confianza en todos tus ámbitos, en todos tus roles, no en uno solo. Señora, este tema promete y todavía hay mucha tela que cortar, pero ha llegado el momento de cumplir con compromisos de publicidad y ya regresamos a tu programa Conectado. Ya volvemos. Ya regresamos a Conectados. ¿Has reflexionado sobre cómo aprender a mirar tus situaciones de una manera diferente? ¿Crees que tienes conductas que no puedes explicar ni dejar de repetir? Armonía Sistémica, propuesta terapéutica, te acompaña a mirar esos aspectos. Armonía Sistémica te brindará herramientas para atender tus casos y así vibrar como deseas. Contáctanos a través del Instagram @Armonía Sistémica. Armonía Sistémica, generamos bienestar. Estamos de vuelta a Conectados. Y continuamos aquí en tu programa Conectados y les recuerdo que estamos conversando con Raiza Medina. Ella es coach ontológico profesional y estamos conversando sobre a mayor autoconfianza, mejores resultados. Y por eso ese motivo de esa canción de Creo en mí. Crea en Raiza, usted. qué difícil es que las personas puedan tener este tema domado, entender que esto es un proceso, que es un camino, que se viene trabajando ciertamente desde la niñez y de allí la importancia de que los padres tengamos información para poder guiar y orientar a nuestros hijos para que entonces cuando lleguemos a la adultez tengamos estos temas medianamente cubiertos y los podamos, bueno, trabajar, procesar a nuestro ritmo y, bueno, salir a la calle, conectar con lo que se desea, conectar con lo que se quiere. Y no gasta tanto entera. Porque... Es así, bueno, pero las terapias son Las terapias, maravillosas. Claro que son maravillosas, pero bueno, mi bolsillo les puede echar cuentos de las Bueno, terapias. eso es otro tema. Ajá. Que amo la mía, gracias. Por cierto. Por cierto, saludos. Pero sí, de verdad, Raiza, es lo que dice Yeret, es un trabajo que tiene que hacerse desde la niñez, porque bueno, lamentablemente nos vemos expuestos y sobre todo ahí yo también sumo el tema del bullying, que tan hablado, o en argot venezolano, el llamado chalequeo. El chalequeo. Desde chamos que tenemos y que lamentablemente tenemos situaciones que eso nos va a generar, armando nuestra confianza. Yo he conocido directores de empresas grandes que han decidido incluso, Raiza, Yeret, no ir ni siquiera a las fiestas de Navidad o para no enfrentarse a estas otras personas, compañeros de trabajo, porque siguen teniendo miedo de lo que vivieron en la niñez. Entonces, ¿Y que sí? es muy difícil un tema como este. Es así y es interesantísimo, pero debo decirles que se contrasta. Si bien es importante trabajar estos temas desde la niñez, es quizá la carta de la oportunidad que le damos a las nuevas generaciones. Okay. Que ya nosotros, y lo digo desde esta perspectiva, esta generación tiene esa adultez más consciente de dejar un proceso más sano al crecimiento de los niños. Es así. Quizá con menos tabú, quizá con más flexibilidad que otras generaciones. Sin embargo, nosotros somos el constructo de unas generaciones diferentes. Es así. Y eso es algo que tenemos todavía que trabajar. Es interesante porque, por ejemplo, la canción que tú estabas colocando, Natalia dice, creo en mí, casi un mantra que deberíamos practicar. Yo debo creer en mí y sobre todo me lo tengo que creer. Eso es un detalle es así. importantísimo. Tengo que estar creértelo. segura. Es que es lo más Tengo más que estar complicado. consciente de que soy capaz. Ahora, ¿cómo soy capaz? ¿Cómo soy útil? ¿Cómo soy necesaria para algo? Preguntándome. Lo soy. Y entonces así, cambiando el enfoque, iba observándome. Viendo entonces cuáles son mis fortalezas, cuáles son mis debilidades, entendiendo si tengo oportunidades para aprovecharlas. Y si tengo una debilidad, de qué manera la puedo confrontar, revisar y obviamente convertir en una fortaleza. Exacto, identificar cómo puedo, Claro. cómo puedo entonces trabajar en esto para convertirme en una persona. Y con los niños pasa por un doble propósito también, porque es enseñarles que el proceso es ser consciente y también que los niños aprenden por imitación. Entonces, si ven a una persona que es capaz de ser empática, es capaz de compartir, de departir,
que es el caso de lo que tú estabas planteando, Efraín, que es, digamos, entre comillas, sana la manera de relacionarse y que es sobre todo capaz de expresar activamente. El niño también lo va a intentar. ¿Por qué digo intentar? Porque ellos van aprendiendo por ensayo y error. Tal cual. ¿Ok? Eso es así. Ahora, el bullying es tema, pues, obviamente, de otra programa. perspectiva y de otro programa, pero sí es un factor menoscabante, muy importante, de la autoconfianza. Y ojo, que el bullying está referido, el acoso escolar en español, a el espectro académico, que es donde se desenvuelven los niños. Pero en el caso de los adultos tenemos el mobbing laboral, porque continúa la misma tendencia de comportamiento entre los grupos sociales. Los adultos también son proclives a hacer ese señalamiento. Es así, los niños también en lo difícil, académico, ¿no? y también en la parte deportiva. Totalmente. Porque ni en los hablar. deportes eso Ni se hablar. da, bueno, bien fuerte, y para eso definitivamente tener adultos preparados, tener adultos que confíen en lo que saben, en lo que manejan, en lo que creen que es idóneo para los niños, orientar a esos chamos, porque ese que está haciendo bullying, bueno, tendrá un tema ahí detrás, obviamente, pues, y el que lo recibe, pues probablemente también, y que el adulto intervenga y coloque los límites, y el límite del respeto, el respeto a lo diferente, el respeto a las limitaciones individuales, definitivamente. Es bien complejo, Yeret, porque es todo lo que puede padecer la persona, y lo acabas de decir. El que hace el bullying, el que lo recibe, y lo que va creando en ti, que al final es como un monstruo que va creciendo, pero que juega en tu contra. Y Claro, eso es Y te falta importante. un actor, porque está el que lo perpetra, el que lo recibe, que es la víctima. Y tienes los cómplices silentes que están Un montón. alrededor, que también se afectan ante las circunstancias. Y que lo permiten, ¿no? Obviamente, son cómplices. Tal cual. Esa es la posición en Es la que así. se encuentran. Entonces vamos viendo que, ¿por qué les digo que el bullying es materia de otro aspecto? Porque el análisis de encontrar la causa raíz de esta circunstancia nos va a llevar a entender que ahí no hay un problema de autoconfianza. Ahí hay problemas relacionados con otro tipo de afectación y que están reflejando la necesidad de confrontar ese malestar del individuo viéndolo hecho en otro. Exacto. Y por eso es que quiere lastimarlo. Entonces Es ahí así. vamos Es más con complejo. otro tema. Muchísimo Es más así. complejo. Oye, pero qué buena información, Yeret, de verdad. Bueno, pues lo suscribo ahí al 100% lo que dice Raiza, qué interesante eso, y definitivamente tenemos que traer a Raiza para hablar del bullying, y sobre todo a nivel escolar, para que las personas que Pero nos es que- escuchan puedan orientar a sus chamos, a sus hijos. No, y tienes toda la razón en eso, porque lamentablemente vemos estas situaciones a diario. Es así. En la escuela, en el trabajo, como lo acaba de decir Raiza, y en el hogar, Es que así. también lo estamos viendo de Es una manera así, muy marcada. Completamente. Raiza, ¿qué hacer? Una persona dice, ok, los estoy escuchando, ya sé que tengo que, es un auto, como la forma metafórica que nos los explicaste, pero ¿qué hacer? ¿Qué hace esa persona para comenzar a cultivar si reconoce que está teniendo un tipo de problema en su autoconfianza? Bueno, ¿cómo reconocer que mi autoconfianza es la que se está movilizando? ¿Por qué le digo movilizando? Piensen en ustedes como el termómetro de la temperatura. O sea, tú te sientes fogaje y te colocas el termómetro y sabes. Bueno, igual, mantener la observación en ti. Cuando tú empiezas a preguntarte, ¿seré capaz? O te detienes ante la toma de una decisión, cuando tienes que confrontarte para dar un paso, eso es una alarma. Ahí Ok. tienes un principal síntoma. Que por allí podemos ver cuál es la situación Sí, que nos estamos deberías- enfrentando. Exacto, en ese momento deberías detenerte, o sea, así como uno le plantea el ejercicio, te detienes, piensas, observas qué es lo que te está pasando y obviamente empiezas a detectar de dónde puede estar viniendo eso. Ese como primer síntoma. Segundo Ok. síntoma es quizá más emocional, menos racional. Ok. Y es cuando empiezas a sentir miedo o aprensión ante la realización de algo. O sea, que te digan, oye, te voy a invitar a una fiesta. Yeret tiene una rumba en su casa. Y entonces tú empiezas, bueno, ¿qué me pongo? Ajá. Me veré bien. Oye, estaré lo suficiente. Déjame llamar a Efraín. Ok. Ese tipo de Nada, te diría. comportamiento. Ya voy corto de tela. Bueno, Voy corto de tela. Y entonces tú vas a decir, no, ya va, yo no puedo, porque tengo un gordito. Cuando tú empiezas a preguntarte esas cosas o empiezas a buscar la aprobación en el otro, ¿cómo me Muy ves? fuerte. ¿Qué Muy tengo? fuerte, la ¿Cómo verdad. lo hice? Sale Yeret de la cabina y pregunta, oye, ¿cómo lo hice? ¿Me escuché bien? Mm. Esa necesidad de que la aprobación, De la aprobación esté del afuera, otro. Ujú. eso también te puede llamar a revisar Y- tu autoconcepto. Y durísimo también con esto de las redes, Raiza, porque efectivamente, oye, te queda
buscar la aprobación en los demás, ¿no? Entonces, bueno, si El auto-like. Claro, entonces como, además te voy a subir esto, entonces como ustedes me dan like, eso quiere decir que estoy aprobado. Y entonces nos enviciamos de alguna manera en generar más. O sea, hoy generé, no sé, 500, mañana quiero 550. Y así Ajá. voy. Y cuando vamos a ver, estamos en una carrera con nosotros mismos, porque además Total. contra más No estás contigo mismo. Ahí te tengo que corregir, Ajá. Efraín, porque resulta Hágalo. ser que tú estás buscando, o sea, estás teniendo una expectativa en un factor virtual, dicho es sea de paso. tal cual. Hay no es algo real. que tú realmente ese like no está denotando si te están leyendo, si estás llegando, si les está interesando muchas veces. Por una parte. Por otra parte, el like que deberías estar buscando es el auto-like. El like que tú te puedes dar. Tú revisas ese post o dentro de un rato revisamos la grabación de este live o alguien nos grabó aquí en la cabina y lo escuchamos. ¿Qué te parece? ¿Cómo te sientes? Oye, me gustó mi voz, me gustó lo que dije, oye, fui coherente, qué interesante, me gusta, Ajá, lo sí. hice bien. Cuando sientes esa tranquilidad, decir que tu autoconfianza está en orden. Ok, bueno, este tema sigue. Este tema está súper interesante, Efraín, pero bueno, sí, ya. Pero no, bueno, podemos ir al Exacto. corte, podemos ir al Vamos corte vamos para poder despedir Sí, a Raiza para como poder es. despedir a Raiza como es. Ya regresamos a tu programa Conectados. Estás en sintonía de Conectados con Jared Castro. Y continuamos aquí en tu programa Conectados. Y les recuerdo que hemos estado conversando con la coach ontológica profesional Raiza Medina. Raiza, este tema de autoconfianza ha estado maravilloso. Gracias por acompañarnos y por nutrirnos con esta información. Un mensaje, Raiza, para que le quede a la audiencia esta información tan valiosa que nos has transmitido la tarde de hoy y por supuesto cómo pueden hacer las personas para contactarte. Bueno, primero, muchísimas gracias de verdad. Como bien dices, este es un tema que tiene muchas aristas y Es mucha así. tela que cortar, pero lo que podría decirles es, la autoconfianza se construye, no se termina, no es algo que usted alcance, va a tener y puede guardar, así que debe estarla revisando constantemente, hay que estar atento a nuestro termómetro, como bien dijimos, a las señales y entienda que esa autoconfianza va a crecer en tanto y cuanto usted se sienta más capaz. Adquiera herramientas, busque conocimiento, prepárese ante cada reto. Sobre todo, recuerde que usted está en formación. Exacto. Tenga flexibilidad consigo mismo y sea tolerante ante el error, porque si no, no aprenderemos del fracaso nunca. No sea tan duro. No como- sea tan duro consigo mismo. Y bueno, ¿cómo ubicarme? Sencillo, en Instagram, @RaizaM2, ese Raiza lleva H después de la R, y a través de WhatsApp por el 0426-404-1707. Efraín y Raiza queda pendiente para otra invitación, ¿Qué para pasa? conversar Lo del sobre bullying. el bullying. Lo del bullying fue, y esto de las redes. Ese tema de bullying nos quedó en Y el anterior redes, corte redes. ahí como que pendiente, Raiza, así mío. que ya Raiza, sabes. gracias, porque de verdad. Gracias a ustedes. Gracias, Raiza. Estás en sintonía de Conectados con Jared Castro. Existe una gama de herramientas para tu bienestar personal. Para ello, te traemos a los expertos, conectados en detalles. Sí, señores, seguimos aquí en tu programa Conectados, en tu sección Conectados en Detalles. Sí, que ahora ya nos acompaña una gran invitada. Cada año durante el mes de febrero elevamos nuestras voces con el propósito de acompañar la campaña mundial que desde el año 2000 busca sensibilizar y acercar a los pacientes a consulta a fin de lograr no solo un diagnóstico temprano, sino también un tratamiento oportuno y adecuado para el cáncer. Y en consonancia con este propósito fue elegido el día 4 de febrero cada año, sí señor, como Día Mundial de la Lucha contra esta enfermedad. Para conversar sobre este tema nos acompañó una amiga que teníamos días sin conversar con ella, la doctora Carmen Mantellini, ginecóloga. Carmen, para mí un placer tenerte nuevamente aquí en el programa. Gracias por haber aceptado la invitación como siempre. No, gracias a ti, Jared, y a ti, Efraín. No, Siempre por felices este de espacio, tenerte, Dios Carmen. mío. Nos hacía falta ya. Sí, vale, oye, Carmen, teníamos días sin verla, vale. La pandemia. Sí, sí, Oye, ¿verdad? pero maravilloso que estemos juntos otra vez y además dando la información a la gente, Carmen, importantísimo, porque un mes como este, ojalá fueran los 12 meses, porque creo que hay que generar y crear mucha conciencia, todavía hay que educar. Vienes haciendo un trabajo. Increíblemente, sí.
Y bueno, este es un día de todos los cánceres y cada cáncer tiene su mes en el año Es como así. para recordar o enfocarnos en los factores de riesgo de cada uno de ellos. Yo creo que hay que acercar, ¿no? Y tratar de tumbar los miedos en relación a la consulta, que yo creo que al final es el miedo que le tenemos al cáncer y que nos aleja de la consulta, esa negación de que yo estoy bien, yo me siento perfecto. Bueno, qué bueno que estés bien y que te sientas chévere, que es precisamente como te queremos siempre, ¿no? Entonces, la idea es hacer diagnóstico temprano, conocer nuestros propios riesgos. Es nuestra, a ver, ¿qué es lo que hacemos nosotros para aumentar ese riesgo de tener cáncer, ¿no? Y entonces un poco revisar los hábitos no solo alimenticios, las conductas que hacemos, los hábitos, las personas que todavía fuman, y entonces que nos pone en riesgo de cáncer. Yo dice, ciertamente no puedo controlar la pureza del aire, no puedo controlar el agua que viene a la casa, pero hay cosas que se puedo controlar, y entonces un poco seguir educando. Es así, Mucha educación. y esto es lo que ha generado estos días, Carmen, ¿verdad? O sea, el hecho de que la gente pueda entrar en conciencia y decir, oye, esta enfermedad existe, antes quizás era sinónimo de muerte, y bueno, y se ha debido, bueno, gracias a personas tan maravillosas y que siempre digo que admiro, pues, el tema, lo que son los doctores que se especializan, que estudian, que van un poco más allá, y aparte también por este tipo de campañas y este tipo de oportunidades que se generan a nivel mundial para que las personas puedan entrar en conciencia y se generen estos espacios donde se transmite información vital, importante. Me encantaba cuando decías, ¿te sientes bien? Perfecto, y vuelve a la consulta, porque es que esto te va a confirmar que realmente estás bien. Claro que sí, te va a educar porque la medicina sigue cambiando. Lo que antes era muy cierto, luego ya no lo es. Miren cómo con el COVID nos pasó. Lo que pensábamos que era súper efectivo al inicio de la pandemia, luego pues no sirvió para nada. Y entonces es lo mismo, ¿no? Hay que seguirnos revisando nosotros los médicos en relación a conocimientos, sino también en lo que informamos a todos y lo que todos debemos aprender a cambiar, a ser diferente. Muchas veces hay cánceres que detectamos en la consulta, hay cánceres que la persona no sabía, no tenía ningún síntoma, y solo cuando vas a la consulta es que lo podemos ver. Comentaba con Efraín, me acuerdo, típico, creo que era sobre tu mamá. Ajá. Y entonces era que bueno, ya tengo la menopausia y entonces ya no necesito el ginecólogo. Wow. Y abandono la consulta ginecológica. Otro caso muy frecuente es esa paciente que ya no tengo pareja, ya no necesito citología, porque yo no tengo novios hace 3 años, entonces tienen 3 años sin ir a la consulta, 3 años sin hacer controles. Y un poquito lo que la invitación otra vez es a dejar el miedo, es acércate, y qué mejor noticia que te digan todo está perfecto, no necesitas venir hasta dentro de un año. De verdad, te digo una cosa, a mí algo que me llama poderosamente la atención y de lo que está hablando Carmen es precisamente eso, ese miedo que tiene la gente y generar esa confianza. Señores, es importantísimo, se han salvado vidas por ir a Totalmente. tiempo a consulta y tomar, Carmen, medidas. Sobre todo, incluso, hablando de un tipo de cáncer como el cáncer de cuello uterino, Es así. pero uno de los factores de riesgo es el BPH. Entonces, tal vez nadie va a querer tener cáncer, evidentemente. Pero como tú lo dices, hay unos factores que podemos trabajar, ¿no? Y es importante esto, Carmen, y me encanta que se pueda mencionar para que las personas que nos escuchan puedan entender y quizás culturizarse, aprender pues de esto, y por eso tenemos un especialista, y es que ciertamente una lesión como tipo BPH, quizás las personas, entiendo, y corrígeme si no, Carmen, la pudo haber adquirido hace muchos años atrás y quizás durar esos 3 años soltera y pasar ese tiempo y salir esa lesión. ¿Es así? Sí, porque es que hay unos factores de riesgo y algo muy importante que me gustaría recalcar es que el cáncer es una complicación rarísima del BPH. O sea, no podemos relacionar BPH con cáncer. Ciertamente la infección con ciertos tipos de BPH es un factor necesario, pero no es suficiente. Tú puedes tener una infección por un BPH de alto riesgo y tú jamás vas a tener cáncer. Porque te hacen falta esos cofactores, esos otros factores de riesgo. ¿Y cuáles son? Las personas que fuman, que mencionamos, el cigarrillo, el tener muchísimos hijos, el uso prolongado de anticonceptivos orales combinados, por ejemplo. ¿Por qué? Porque la activación hormonal tiene su incidencia en eso que significa el desarrollo del cáncer asociado a BPH. Los embarazos, porque también exponen al cuello del útero unas grandes concentraciones hormonales. Y entonces hay muchas cosas que hay que conversar. Afortunadamente, y sobre todo en salud femenina, ya no hay, así como decimos, Jared, que no es una talla para todas. Lo mismo ocurre con la salud. La salud femenina se personaliza. Cada vez sabemos que somos muy diferentes, que respondemos diferente a los tratamientos, incluso hormonales. El anticonceptivo que te mandan a ti, a tu amiga le va terrible, no los tolera, y viceversa. A mí este me fue increíble y a mi hermana le engordó muchísimo. Vamos personalizando la salud, vamos personalizando las recomendaciones, porque
tus metas de vida no son las mismas que las mías, y en Total. relación a esas metas también cambiamos la conducta y cambiamos la terapia. Oye, me encanta todo este mensaje, Demasiado, Carmen. es que es muy importante. Súper interesante este tema y también la conciencia que las personas que nos están escuchando puedan tomar en este tema. Es personal la consulta, no le tenga miedo. ¿Usted se siente bien? Bueno, vaya a ratificar con un especialista que realmente está bien. Y aléjese de Porque- Google, por favor. Por favor, señores, este tema promete, pero ha llegado el momento de cumplir con compromisos de publicidad y ya regresamos con más de la doctora Carmen Mantellini conversando sobre esta conmemoración que se hace o este recordatorio que hacemos una vez al año sobre el tema del cáncer. Ya regresamos a Conectados. ¿Has reflexionado sobre cómo aprender a mirar tus situaciones de una manera diferente? ¿Crees que tienes conductas que no puedes explicar ni dejar de repetir? Armonía Sistémica, propuesta terapéutica, te acompaña a mirar esos aspectos. Armonía Sistémica te brindará herramientas para atender tus casos y así vibrar como deseas. Contáctanos a través del Instagram @Armonía Sistémica. Armonía Sistémica, generamos bienestar. Estamos de vuelta a Conectados. Y continuamos aquí en tu programa Conectados. Les recuerdo que nos está acompañando la doctora Carmen Mantellini. Con ella estamos conversando acerca de un tema álgido, pero es necesario que todos nos unamos para transmitir esta información y es, bueno, el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer, bueno, que se llevó a cabo este 4 de febrero y que nos invita a concientizar, a comunicar aspectos respecto a esta enfermedad. Y conversábamos fuera del aire. Oye, la afluencia tan importante que se ha visto de cáncer, bueno, en muchos aspectos, doctora. Lamentablemente. Y bueno, uterino, el de senos. Entonces, bueno, ¿qué decirle a las personas? Es lo que hablábamos, retomar esa consulta, esa visita. Hay que actuar, hay que ocuparse, ¿no? Entonces, no quedarnos frenados en el miedo, sino acercarnos a la consulta. A veces el síntoma más vago puede significar algún síntoma relacionado con la enfermedad o no. Puede ser efectivamente un síntoma relacionado con estrés, con que me caen mal las comidas. Hay tanta gente que ha hecho alteraciones alimentarias a raíz del COVID, lo que veníamos hablando del COVID prolongado. Y entonces, lo importante es eso, ocuparse de acercarse. Sobre todo durante la pandemia tuvimos ese golpe que mencionábamos, ¿no? Esa cantidad de diagnósticos de cáncer en etapas muy avanzadas, pero que afortunadamente eso como que ha amainado porque la gente ha retomado sus controles y podemos hacer diagnóstico temprano, y siento que es una fortuna hacer el diagnóstico porque una vez que hacemos el diagnóstico viene el tratamiento oportuno. Es así. Y entonces nunca es tarde para hacer diagnóstico, nunca es tarde para actuar, siempre hay algo que ofrecer y la invitación es eso, a ocuparnos, a dejar el miedo de lado, a acercarnos a la consulta y empezar a preguntar. O sea, hay pacientes, por lo menos a nosotros como ginecólogos, somos el médico de cabecera de la mujer, o así me siento como el médico de la Es así. de cabecera, y de ir refiriendo cómo está y le tomamos la atención y cómo te sientes y no estoy viendo bien, pues te refiero con el oftalmólogo, porque parte nos toca. Hay muchas pacientes que después de los 50 años nadie las ha referido, por ejemplo, al gastroenterólogo para su colonoscopia de pesquisa. ¿Y esto qué es? Que el cáncer de colon aumenta su incidencia después de los 50. En Venezuela aún hacemos nuestra primera colonoscopia que llamamos de pesquisa a los 50, como pedimos la mamografía a partir de los 40, y en pacientes de riesgo incluso en Venezuela, por recomendación de la Sociedad Anticancerosa, iniciamos, y la Sociedad de Mastología, esa primera mamografía a los 35. Y entonces fíjate cómo vamos adecuando y vamos personalizando de nuevo, Yeret, la salud. Y es eso, pues es seguir haciendo prevención, porque es lo que queremos. Y es lo que venimos diciendo a lo largo del programa, ¿no? Tener cáncer no es muerte y hay que hacer diagnóstico para poder iniciar el tratamiento. Oye, qué importante toda esta información porque lamentablemente, Carmen, y lo comentábamos, los números han aumentado mucho. ¿De verdad? Lamentablemente no sabemos la magnitud del aumento, sabemos progresiones. Ese análisis matemático tan interesante que hace siempre la Sociedad Anticancerosa en sus boletines. Que se lo agradecemos. Sabemos totalmente, ellos van viendo un aumento del número de casos, están viendo también un aumento en la mortalidad. ¿Por qué? Porque definitivamente si no tienes acceso a servicios, entonces es muy difícil hacer. Y si no se tiene el diagnóstico oportuno a tiempo, entonces cuando ya llegas con un cáncer avanzado, el tratamiento es, bueno, quizás... Y el tiempo que pierdes en, Dios mío, tengo este diagnóstico y ahora ¿qué hago?
hago, ¿no? Empezar a encontrar Aceptación. esas redes sobre todo No, eso. es muy complejo. Y bueno, y quienes lo hemos visto, este tipo de situaciones, nos damos cuenta que no solamente en Venezuela, Carmen, y no solamente con el cáncer, aunque sé que obviamente es el tema que nos atañe hoy, pero hay distintas enfermedades donde pasa muchísimo tiempo, incluso en ser diagnosticado el paciente. Y lo hablábamos en programas anteriores, Es Jared, así. donde un paciente puede pasar hasta 7 años sin ser Es así. diagnosticado. O sea, pero algo tan básico en la consulta ginecológica, disculpen que me focalizo. No, pero es que para eso claro, está. El claro. diagnóstico de HIV, o sea, por ¿cuántas ejemplo. personas tienen relaciones sin protección y que jamás se le pasó por la cabeza, oye, yo me tengo que hacer una prueba HIV? Yo estuve en riesgo con HIV. Mucha gente no sabe que en el país contamos con tratamiento efectivo en las primeras 48 horas para que no tengas HIV, una infección que te va a acompañar toda tu vida. Es La así. gente tiene relación sin protección, piensa en el embarazo y jamás alguien piensa en ese riesgo de una infección como esa. Y un tema Es así. cultural, Carmen, que además lo hemos conversado en varias oportunidades cuando tocas un tema como el VIH, donde tienes que hacer campaña desde la escuela, Claro. porque lamentablemente cada día tenemos embarazos, por ejemplo, adolescentes, pero también infecciones de transmisión sexual Totalmente. desde ese comienzo de la edad. Y antes hablamos de repente por sífilis, por nombrar alguna, o algo como muy lejano, era algo como, bueno, es que no va a Claro, y tenía pasar. ese estigma de la enfermedad de la mujer, Y hoy ¿no? en día los números son muy altos. Seguro que sí, el problema es otra vez, no No sabemos. conocemos el impacto, pero fíjate que el HIV es un cofactor de riesgo para cáncer de cuello, para esa progresión de que la infección de VPH pueda convertirse en un cáncer. Al punto es que si nosotros proyectamos que yo tengo un VPH de alto riesgo y no tengo HIV, la probabilidad de cáncer es en dentro de 10 años, con HIV esa progresión puede ser tan Wow. corta como en 5, acorta a la mitad esa posibilidad de tener cáncer asociado a VPH. Entonces fíjate lo importante para nosotros, no solo hacer diagnóstico de HIV, de remitir al servicio correspondiente para que le den su tratamiento Es así. y se convierte entonces el cáncer en estas pacientes como ya un diagnóstico de SIDA. Entonces fíjate que interrelacionado está la salud, porque no somos un cuello uterino, una mama, Es así. un ovario, somos un todo, y la importancia además no solo del enfoque global multidisciplinario que siempre hablamos, el manejo, el ginecólogo no puede manejarlo obviamente todo, y además esa personalización de la atención de salud. Y doctora, también es que las personas tienen una creencia y caemos entonces en temas de creencia de que no, a mí no. Ajá. Eso le pasa al otro, no, pero a mí no. Pero Sí, se veía, exacto, se veía exacto. tan Tú saludable, te yo sientes- lo vi, se Ay. veía sí. tan bien. Uno se siente alejado de esas Es situaciones así. y resulta que se las tienes en la cara y no te has dado cuenta. Así Entonces es. eso es importante. Y yo creo que, mira, cualquier tiempo que uno haga en medios, bueno, suma, por Suma. supuesto, pero Sí, sí. decir y hacer campaña, hay que decirle a la gente que la visita al médico oportuna es fundamental. Claro. Podríamos hacer una campaña que para mantenerte en ese a mí no, bueno, es porque usted fue a su control con el especialista a tiempo y entonces, bueno, se aleja un poco de esos síntomas porque ya tiene la certificación por parte de un experto que ya lo evaluó y le dijo, usted está bien. Así Que es muy así importante y además como lo hemos hablado con Carmen en otras oportunidades, de repente las niñas se desarrollan, las llevo, entonces bueno, vamos a esperar al ginecólogo, no, bueno, cuando vaya a tener su relación sexual o cuando se vaya a casar, no, es importante explicar que tienen que ir apenas comienza. Afortunadamente, y lo veo positivo, Ah, qué los bueno. papás de adolescentes ya están más inclinados a vacunar a sus hijos antes de esa primera relación, la vacuna contra el VPH, y siempre regresamos a los virus Pero de es transmisión perfecto, sexual. es importantísimo. Y eso lo veo muy positivo, la vacuna ha ido bajando de precio y aparentemente este año ya arrancan el Plan Nacional de Vacunación para niñas entre 9 y 12 años, y eso lo veo increíblemente positivo porque bueno, eso va a decir que nos va a ayudar a disminuir esa carga viral en la sociedad, y ojalá arranquen estudios también en nuestro país para conocer cuánto VPH tenemos, cuál VPH nos está infectando principalmente, y lo que veníamos conversando, ¿no? Sin cifras es muy difícil entonces diseñar y arrancar políticas de salud. Y entender así. que no hay uno solo. Porque Es así. entonces a veces se habla de VPH y sienten, bueno, no, hay muchos tipos. Entonces Es eso hay así. que verlo. Oye, Carmen, para nosotros, como siempre, un placer poder contigo con toda la información tan nutrida que siempre nos compartes. Por favor, un mensaje final, tus redes para que las personas te puedan contactar. Carmen es una excelente ginecóloga, una amorosa mujer y la recomendamos para que ustedes la puedan seguir en sus redes, obtengan información y por supuesto también vayan a la consulta. Claro que sí, me pueden conseguir como @DRA Mantelini con doble L en Twitter e Instagram. Yo me quedo con tu frase, Jerez, diagnóstico de cáncer no es muerte. Invitarlos a todas que se pongan al día en su control médico. Es así. Bueno, gracias doctora por haber aceptado como siempre la invitación. Este
espacio llegó a ustedes gracias al trabajo en los controles de Carlos González y detrás del micrófono y en la producción de este espacio, Jared Castro Batista. Mantengamos nuestra conexión durante toda la semana a través del Instagram @conectadosvenezuela. Este espacio llegó a ustedes gracias a la cortesía de Armonía Sistémica. Generamos bienestar en Instagram @Armonía Sistémica. Si deseas apoyar el desarrollo de este podcast y obtener información exclusiva y personalizada, ingresa a www.ivox.com, ubica el podcast Conectados Venezuela y en el perfil dale clic en apoyar. Recibirás información exclusiva para ti. Gracias por apoyarnos. Efraín, qué programa tan interesante hoy con la visita de la doctora y con la coach también conversando sobre la autoconfianza. Importante, bueno, lo decíamos al comienzo, salud física y mental, Jared, que es fundamental para todos los seres humanos. Hoy aprendimos más sobre el cáncer, la importancia de asistir al especialista, hacer esa pesquisa. Tú lo dijiste muy bien, lo dijo la doctora Carmen, el cáncer no es ya un sinónimo de la muerte. Y también, Raiza, otro punto muy importante, tenemos que trabajar la autoconfianza. No esa de redes, el like se lo da usted. El autolike. Es importante, ese autolike. Quédense con el autolike. Efraín, como siempre, gracias por haberme acompañado hoy a estas dos grandes entrevistas. Gracias a ti por el buen gusto de invitarme. Ay, Dios mío, ya saben, a seguir a Efraín en @babuito en Instagram y a escuchar su podcast, que todos los miércoles sale. Usted coloca Fuera de Lugar Venezuela, usted lo coloca ahí en su buscador y va a conseguir. Y la escucha conmigo, además. Es así, es así. Señores, como cada semana, usted toma decisiones, usted decide dónde va a accionar, qué va a hacer. Hoy la invitación es manténgase en salud visitando a los expertos y también atentos que la salud mental hay que estar muy atentos y no necesariamente usted tiene algún problema, ¿no, señor? Usted tiene especialistas que también en esa área los pueden acompañar. Como cada semana, decida ser feliz, es su decisión, no tapamos el sol con un dedo, pero usted puede decidir cómo conectarse con su estado deseado de bienestar y de felicidad. Hasta el próximo, Conectados. Chao, Bye, bye. chao.